Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va a todos? Bienvenidos a una nueva emisión de Hipertexto 23. Hoy contamos con la presencia de un escritor que, además de poeta, de intérprete, de compositor y de dramaturgo, es uno de los grandes protagonistas históricos del under porteño y del paracultural. Concretamente, pasamos a presentar a Fernando Noria. Que nació en San Antonio Oeste, provincia de Río Negro, poeta, intérprete, dramaturgo y periodista cultural. Entre sus libros se destacan Hebra Incompleta, Historias del Under, Sofoco, libro de relatos, y la biografía Te lo juro por Batato. Compartimos una frase: por la semipenumbra relampagueaban las miradas acechantes cuando el tugurio comenzaba a llenarse. Frase que corresponde precisamente a su libro de cuentos Sofoco. Qué serio. Está serio. Bueno, muchas gracias, Fernando, por estar en Hipertexto. Al contrario. Venís de participar, digamos, de un acto que se realizó en una especie de homenaje para juntar fondos para Sims, que también estuvo acá, Enrique Sims. Sí, Enrique Sims. Y Tom Lupo, que fue otro Claro. invitado precisamente. También yo decía que parecía Roma, por Rómulo y Remo, ¿no? Sí. Como si fueran mis hijos, la loba. Pero ojalá la ley de Dios los contemple, ¿no? Porque más que nada que lo material tiene que haber energía positiva. Totalmente, exactamente. Sí, aparte de dos grandes. Y hemos hecho un rezo colectivo increíble, que justamente yo utilicé porque tengo aquí material así una plegaria de Rumi, ¿no? Del sufismo, que dice: oh gran Dios, pon una luz en su corazón, una luz en su sombra, una luz en sus ojos, una luz en su mente. Y todo el público conmigo compartió, y fue increíble ese momento. Hablemos de este libro, Historias del Under, sobre lo que significó el paracultural. Esta cosa tan rara, ¿no? De ser parte de la escena y de contarla al mismo tiempo. Claro, por eso sos uno de los pocos que tiene el privilegio de poder contar. Claro, porque yo a la vez soy testigo, rehén de la historia y también soy epílogo, porque todavía estoy acá. Entonces aquí me tocó usar el yo, la tercera persona, que es aquel, hablar de mí como si fuese otro, y arriesgarme a eso, porque normalmente no ocurre que alguien esté contando una historia y hable de sí como si fuera otro. Ahora, pero no tenía otra opción, no puedo poner un seudónimo en ese caso. Y siempre me dupliqué, me tripliqué en otros, como diría Giorgi, ¿no? Como Jorge Luis Borges diría, el otro, del otro, del otro. Y uno puede tener eso como poeta o escritor. Pero pensaba, ¿no? ¿Cómo es el equilibrio y cómo lo pensaste, ¿no? Es complicado, porque contar una historia, digamos, tan intensa como fue la del paracultural. En este caso fue simplemente recordar. Digo la verdad, porque no hay más que... Ahora ya no sé, pero en este caso fue plagiarme a mí mismo en mis tránsitos de esas noches y también tener la suerte de poder recurrir a cada uno de los que entrevisté, que fueron como 100, pues hay mucho testimonio. Esto proviene de un programa de televisión también, de Canal A. ¿no? Son los libretos adaptados en forma literaria para esta edición, que ya casi se acabó, pero que hace 15 años fue escrito, en realidad, lo primero, y nadie se negó, no hubo uno de todos los integrantes. Claro, uno es experto en esa época porque la vivió. Como cualquiera es experto en fútbol o experto en caballo, como mi padre que era experto en caballos, por ejemplo. Yo soy experto en poesía, porque no hay poeta que me nombres que quizás desconozca, y también en la época esa de los 80, pero también soy experto en el hipismo, que son los 70, y también, varias décadas, he tenido mucha suerte en lo que se llama, lo que el destino te da para convivir épocas. Fui hippie teya, o sea, hippie del diteya. O sea, fui hippie a los 15, a los 25 fui tropicalista, pues ya estaba en Brasil. A los 40 y tantos, a los 40 estaba de vuelta en Buenos Aires haciendo el para. Vine ya, como yo decía, he hecho tantas entrevistas por este libro, que yo dije, ya vine como Venus, están pariendo el underground. Pero eso es un chiste, pues yo decía el engrudo. Porque el engrudo es una palabra... cosa de gran rechazo que hay por el nombre under, porque ¿no? En ese tiempo, y aún hoy, en ese tiempo coincidíamos todos, como Batato, Urdapilleta y otros artistas, en que el imperialismo yanqui nos estaba jodiendo un poco y no nos gustaba el flaner, la cosa de estar siempre con la cuestión de la frivoleta, que después de algún modo también tiene algo de candente, pero en ese momento nosotros queríamos ser simplemente no performances,
sino hacer numeritos. Y eso nos retrotraía a los 50, antes que el Ditela, porque ahí los numeritos eran los numeritos que se hacían entre una película y otra, y bueno, y reflotábamos, y entonces un día, así medio ebrio, vi Engrudo en vez de Underground, y ahí nació la palabra, que todos tomaron como tal, es decir, mis amigos, ¿no? Batato, Angelelli, Alejandro Urdapilleta, ese gran artista. Sí, te iba a decir, ¿no? Lamentablemente, si bien están todos en el libro, muchos, bueno, algunos por lo menos... Bueno, se fueron a los... Yo digo que no, ya la muerte ya es un artículo de lujo, para comprarla tendrán que hacer cómodas cuotas, porque ya la muerte es un hotel, una cita, es un hotel de 1000 estrellas, y yo espero encontrarme con Pedro Lemebel, con Alejandro Urdapilleta, con Batato, con Pizarnik, con María Luisa Bember, con tantos amigos que se me fueron a ese hotel a esperarme. Yo tengo reserva en ese hotel. No considero la muerte como tal. Si tuvieras que, a ver, tratar de sintetizar con una idea lo que significó el Paracultural y por qué tiene tanta vigencia hoy. Y bueno, fue el caballo de Troya de la democracia que recién llegaba y que de la que salían los nuevos troyanos que no venían a destruir, sino a reconstruir. Pero para reconstruir había que destruir ideas y posiciones totalmente ortodoxas, conformistas. Entonces, por eso mismo, los discursos establecidos no eran los... ¿viste? Por ejemplo, Batato Barea no era un típico payaso que quería ser el clown para que la gente riera. Él dijo, no, yo en vez de morcillas payasescas quiero usar tus poemas, ¿no? Y los poemas de Alejandra Pizarnik, y los poemas de Marosa Di Giorgio, y los poemas de Olga Orozco, y los poemas de Irene Gruz. Y así empezaba y seguía con toda su batería. Y él utilizaba... Una vez fuimos con Perlonger a un estreno de un show de Batato, donde él hacía un poema de Perlonger, ¿no? Sí. Néstor. Y porque él introdujo una palabra para utilizar, desdramatizar el poema. Y el poema era nada menos que cadáveres, ¿no? Claro. Por la noche veo cadáveres. Entonces empezaba Batato diciendo el texto y en un momento decía, cambiaba, agregaba una sola palabra, como una adaptación clownística, ¿no? De payasesco. Sí. Decía, tractor. Y ahí la gente se desconcentraba y se reía, se iba de esa especie de tragedia. Y ahí a mi lado Néstor Perlongue me dijo, jamás escribí la palabra tractor. Y se fue furioso. Porque algunos tampoco entendían ese juego de irreverencia, incluso con el propio poeta, ¿no? Es decir, con la propia poética, porque se puede utilizar una frase y repetirla 1000 veces. No, no es a pie juntilla que se hace el trabajo de puesta de palabras y de puesta en voces como la gran Pizarnik, estas mujeres tan increíbles. Sí, hablamos por supuesto también de lo que es el regreso de la democracia, vos decís una frase muy interesante en el libro, que no se trataba de recuperar el tiempo perdido, sino más bien de reinventar el tiempo. Y sí, ¿no? Porque en realidad, yo por eso muchas veces en 1000 notas he dicho, el underground para mí era algo obvio, imprescindible, porque era lo obvio, imprescindible. Tenía que empezar a empezar. Cuando ya en otros lugares, donde yo venía, por ejemplo Brasil, que había padecido una dictadura, pero no sé por qué, era menos agresiva. Nosotros podíamos escondernos en las playas, en los carnavales, etc. Y también había estado en Europa. Y entonces ya estaban, viste, evolucionando. Incluso Brasil tenía la Semana Antropofágica y todo eso que les había dado un pie. Y nosotros estábamos en el comienzo de los comienzos, cuando ya era 1980, 1990 casi, 1984. Sí. Yo llegué en el 82 con Mercedes Sosa, después que Mercedes Sosa fue permitida retornar a Buenos Aires. Yo la produje en Bahía, tuve la dicha de producir el espectáculo de ella, La Voz de América, en el Teatro Castro Alves, en noviembre. Yo en marzo ya estaba en Buenos Aires, en su casa viviendo. Y luego me quedé acá y ahí conocí una noche a un tal Batato, que no era Batato, que se llamaba Walter, que era un Boris Becker, y que formaba parte de los Peinados Jolie, el grupo de clowns en el Rojas. Sí, está muy bien contada la historia. Sí. No, es hermosa, porque es simplemente evocar, ¿viste? Claro, yo no tengo, en mí no está. Está bien, pero perdóname, vos sabés que me refería a esta complejidad porque, por ejemplo, hace poco di una entrevista a Humberto Tortonese, que es otro de los miembros, por supuesto, uno de los protagonistas, y que él decía que él no encontraba nada parecido hoy a lo que era lo que pasa es que Humberto fue bastante criticado por esa idea. Sí, puede ser, porque no se puede impedir, no se puede volver... Son épocas distintas. No se puede cometer el error que recriminás. Si vos recriminás al sistema que no se abre, vos no podés cerrarlo de nuevo. En todo caso, Humberto en este momento no comprendió que si bien
en esos tiempos no eran ellos los que llenaban, sino era el teatro paracultural. Era Cemento la que convocaba, era el lugar el que tenía esas pleiades, dirían los franceses, esas falanges, esos grupos de artistas alucinantes que hoy son célebres, legendarios y eternos. Pero ahora aún continúan los lugares de la periferia, ¿no?, de contracultura, pero están como escindidos entre sí, no están ligados por un tema de lugar. Sí. Entonces hoy más es la figura, es el nombre de la persona. Por ejemplo, te doy un nombre, Sofía Viola, una cantante impresionante, una compositora de la puta madre, Susie Shock, que es otra cantante de Incasabrando, pero entonces Pat Morita, que ahora acabo de descubrir, y así todas, ¿viste? Millones de figuras que he trabajado con Cecilia Zavala, una artista impresionante, haciendo de Violeta Parra, imagínate tú. Y entonces, todo eso no está en el Para ni en Cemento, pero es una especie de... Sí, por ahí sí es cierto que antes había un colectivo, ¿no? Una idea más de colectivo que ahora es más... Claro. Ahora es más la persona la que convoca y las redes sociales, tampoco había faz. Pues yo el otro día pensaba, si Alejandra Pizarnik tuviera Facebook, si Antonina... Esa es una buena pregunta, ¿qué pasaría? Sí, ¿qué pasaría si Antonina Artaud tuviera Facebook? ¿Qué pasaría Twitter, si te das cuenta? Entonces yo creo que... Pienso que las cosas cambiaron mucho con el tema. Nombrabas a otro lugar muy emblemático que es Cemento, ¿no? Y pienso en la figura de Chabango, a quien conociste mucho también. Un gran hermano, un gran ser, un tipo increíble. Realmente él, tanto como Batato, yo como soy bastante sensitivo en el sentido de evidencia, ¿no? Eso me viene de mi genética, de mi padre y todo. Que eso me viene como un don maldito a veces, porque uno no puede dejar de verlo todo. Pero yo veía detrás de Omar una luz enorme de los elegidos, y detrás de Batato y de Urdapilleta y de Pedro Lemebel, por ejemplo, o de Fabiana Cantilo, por ejemplo, para decirte otras figuras, ¿no? Y de Fito, en aquellos tiempos que fuimos tan amigos. Pero yo lo de Omar no lo entendí, porque de pronto esa luz se le dio vuelta y se hizo sombras, se hizo opaca. Pero él era un tipo fantástico, él abrió la puerta, es decir, el paracultural y Cemento era un vaivén que eran los dos Omares, ¿viste? Omar Viola y Omar Chabango. Y antes el Einstein, ¿no? Sí, y anoche eran, ¿cómo se llamaba? El Tano, no sé qué, el Tano era un lugar que estuve ayer para Octaunlupo, el Tano Cabrón, en el Abasto, y el Emergente, 10 cuadras. Entonces yo sentí que iba y venía en ambos homenajes. Algo similar, digamos. Dije, es el mismo tránsito, es la misma situación. Yo iba de Cemento a Paracultural, de Paracultural a Cemento, porque los números estaban organizados, las participaciones, las performances, digamos, estaban organizadas por una simple ruta de shows, y vos podías estar en Cemento y en el Paracultural. Podías estar a las 10, a las 10 no estaba nadie en ningún lugar, todo abría a medianoche. Pero podíamos compartir a veces cosas como, por ejemplo, animar un espectáculo de otros grupos. Por ejemplo, nacía Wallace con Masacre Palestina y uno se volvía loco porque era una maravilla. Y después tenías que ir allá con los muertos, con todos tus muertos, porque se juntó mucho. El rock and roll también. Sí, había mucha relación con el rock. Estaba internacional. Eso lo dice mucho Vivi Tellas, esa extraordinaria artista. Vivi Tellas habla de eso, de que nosotros en realidad le ocupamos el espacio al rock. Pero no fue así, nosotros nos insertamos en una misma etapa, en una misma... Te hago una pregunta, si bien está esta idea de lo colectivo muy clara, ¿no? Y se ve en el libro también, como algo bastante horizontal en ese sentido, sin embargo da la impresión que de Batato como... alguien sí. Él es como el chamán. Bueno, a él le toca ese destino. Te digo porque hiciste una biografía, además. No, eso, te lo juro por Batato, es mi orgullo secreto, porque sí, todos estos los quiero, pero el de Batato, para mí fue muy importante, porque cuando muere Batato yo temí que se terminara todo, de alguna manera. No, que muriera... Como dice Marcia Schwartz, la gran pintora maravillosa que lo pintó a Batato, después de mí, por supuesto, pero me pintó primero. Pero igual ella pintó muy maravillosamente a Claudia Conká, muchas figuras. Esa fue un poco el Toulouse-Lautrec de la época del paracultural, ¿no? Y pintó a muchas figuras de ese tiempo. Y como ella dijo una vez, y viste cuando te dicen algo que te resuena como una profecía, Marcia Schwartz me dijo a mí,
muerto Batato, muerto el underground. Y nacido Batato, nace el underground. Porque él nace con los peinados de Jolie. Claro. Se eyecta del Club del Clown, que era un grupo maravilloso dirigido por Hernán Genet, y luego empieza a hacer sus espectáculos de Gorda, la famosa Suspiro del Congo belga, donde empieza a usar la poética. De ahí viene nuestro gran amor, nuestra gran fascinación con todo lo que fuimos juntos descubriendo también, porque hemos descubierto millones de otras cosas, ¿no? Y hemos laburado juntos. Es más, Batato, las últimas presentaciones de su vida las hizo conmigo, en el Olé, un café que había ahí en el... No sé si estará, pero era detrás del cementerio de la Recoleta, ahí en Recoleta. Es decir, también cuando se cerró el Paracultural, nace Babilonia, y Babilonia le permite una continuidad con Grossman, que es un cantador, y nos permitía todo lo que faltaba. Pero era otra cosa, ya era el after, ¿viste? Y después viene el Dorado, ya el post. Por eso el Dorado ya son los 90, con el Dorado, donde también laburamos mucho. Batato incluso fue mesera del Dorado. ¿Y cuál es el cambio entre los 80 y los 90? Digamos, y el 90 ya es más frívolo, pero más frívolo candente. Es decir, ya descubrís que la frivolidad es algo que puede ser maravilloso si la llevas como un cazador busca una mariposa y no la mata, pero la encuentra y la besa en la boca y la deja volar. Entonces nosotros tomamos champagne, vivíamos bien. Ahí estaba el gran Sergio Delof en el 90. Sí. Sergio Delof montó toda una estética desde Bolivia a ¿cómo se llama? A El Dorado, y luego vino Morocco, pero eso es otra cosa. Sí. Ya estamos en los 90, que sería el after para, el después del para. Ya no es el engrudo, sino es el engrudo superstar. Bueno, y te iba a preguntar porque otra de las ideas que también, perdóname, pero también Medio Mundo, después está Ave Porco, que son los boliches del final de estos tiempos, pero también son reductos Fernando, de resistencia. Esta idea de que el arte es más auténtico en el under, ¿no? Como que lo demás ya no sería arte. Digo, ¿qué pensás de eso? Porque está un poco en el movimiento, está en el libro también flotando un poco esa idea. Bueno, son etapas, porque el under es como cuando uno pone la semilla, estás debajo de la tierra, luego florece y sale la flor. Esa flor que nace de la basura, como diría Geniol, el gran clown, sí. Esa flor que nace de la basura puede tener un perfume exquisito o un despiadado perfume, o ser una flor prostibularia o una flor canalla, según como florezca ese bulbo puesto. Pero en ese tiempo en que la tierra metafórica que estamos ahora mencionando, uno irradia ahí, ese tiempo es el tiempo quizás más bello, porque es como dar a luz en lo oscuro las estrellas que vendrán, o los opacos seres, pero en general no pudieron, con el sistema así del mainstream, como vos me decías. Sí. Hay artistas que están allí, que pasaron, volvieron y sobrevivieron. Sobrevivieron a esa cuestión de una cultura adocenada, difícilmente soportable, una chabacanería, pero que han estado y hay una cantidad de grandes... Sí, lo mismo pasa en la música, uno puede pensar, ¿no? Ese traspaso que hay del under a cierta masividad, digamos. Por supuesto. Pero Martha Argerich siempre es Martha Argerich, ¿viste? Acá, allá, en todas partes. Sí, es decir, siempre un artista mantiene su poder a pesar de todo. Inclusive a veces fortifica el hecho de luchar contra un sistema. Hay un libro, La conjura de los necios, ¿te acordás de John Kennedy Toole? Que el autor jamás pudo ver impreso, como tampoco Van Gogh pudo ver sus cuadros. Entonces, así que hay una cierta maldición impuesta, un suicidio desde lo social. Como Antonín lo dice, el suicidado de la sociedad, ¿no? Exacto. La sociedad tiende a destruirte porque así quizás de algún modo te da más fuerza. Ya que hablas de eso, te paro y te hablo de Tanguito, a quien también conociste, y esta idea que recién me contaba fuera de cámara, que el otro día la dijo Lito Nevia, que no fue un suicidio, ¿no? En el 66 yo tenía 15 años, yo siempre tengo 15 años en todas mis evocaciones. Parece que estás robando ahí con la edad. No, pero no, yo tenía 15 años y ahí José era uno de los chicos que andaban, que a mí me llamaba mucho la atención porque yo era actor. Trabajaba en el teatro de arte con Alma Bambú, Malisa Cini, actrices de aquellos tiempos, y hacía la Cenicienta y era el príncipe. Y a veces faltaba la madrastra y yo hacía de madrastra. Así que fui el primer travesti para niños. Y venía corriendo la directora Alma Bambú
y le decía a la intérprete, que era la Cenicienta, mirá cómo hay que maquillarse. Y ella decía, yo no voy a actuar porque está más linda que yo. Entonces me pasaba un tizón por la cara al bambú, nunca me voy a olvidar, para afearme. Y yo hacía El Príncipe y la Madrastra. Bueno, en ese tiempo yo empecé a ver por la calle, yo todavía no era hippie, tenía 14, 15 años. Y veía que pasaba Silvia Washington, una mujer muy espectacular de los tiempos del circo, ¿no? Que eso se llamó circo. La gente decía, miren qué circo que hace esta gente. Y en medio de los patrulleros y en medio de la cana maldita, porque aquella policía era feroz, feroz, feroz. Y entonces veíamos a Silvia, estabas en La Paz y veías aparecer personajes increíbles, veíamos al zombie, y a un chico llamado Miguel, que después era Miguel Abuelo, a otro morocho, buen mozo, un desperote de garbo, un gracioso y encantador escorpión, era Alejandro Medina, Javier querido, Javier Martínez, todo ese grupo de hippies. Y bueno, y con José, con Tanguito, después Tanguito, empezamos a patear, a naufragar, como él mismo dice, ¿no? Teníamos que tomarnos el 60 veces de noche porque la policía jodía mucho. Cuando caía la noche había que estar refugiados, o en La Perla, o en el Querandí, o tomando el 60 hasta el Tigre, ida y vuelta 1000 veces. Vivíamos arriba del 60, yo le escribí un poema al 60, una canción, dice, que era muy linda, que decía, línea 60, Constitución San Fernando, y en cabildo y juramento un amor justo que ahora no que te está cuento. el conflicto. Bueno, ya va a haber una segunda vez, Fernando, porque quedan muchas historias. No, pero para, entonces no, lo de José, es eso, que se dice que José se suicidó y no es así. A José lo diezmaron, porque en la lista fue el primero. Yo creo que José fue, yo no creo, ya confirmé eso, que José fue exterminado porque realmente era un arquetipo de tanta libertad que era indomable, y él se había escapado de un manicomio. A mí mi padre me hizo irme de Argentina por el temor a que también me bajaran. Que te pasara lo que le pasó. Sí, porque él me dijo, te va a pasar lo mismo que tu amigo. Y yo me iba a ir a París, pero un día, con una cantante muy conocida en ese tiempo, que era muy amiga mía, Gina María Hidalgo, que me llevó ella, dijo, vamos a ver un brasilero. Escuché a Vinicius, allá en la Fusa, y cuando escuché que Vinicius cantó, ¿vos conoces Bahía? Le pregunté a Gina, me dijo, andate a Brasil, y me fui a Brasil. Bueno, como decíamos, va a haber una segunda parte, es así, Fernando tiene muchísimas anécdotas, conoció absolutamente a todo el mundo, muchísimas gracias. Hasta mi próximo libro, ahí las vas a leer todas, Diario de Amnesia. Muchas gracias, Fernando. Hasta pronto. Muchas gracias también a ustedes por estar del otro lado, nos reencontramos la semana que viene.